Ahora realizaremos una explicación acerca de los discursos y estrategias en los grupos sicuris femeninos en el sur peruano. Y nos centraremos en la experiencia del grupo Warmi Sicuri Aucasisa en Arequipa, Perú, en los años 2018-2019. Para iniciar con esta explicación es necesario comprender qué es el sicuri. El sicuri es el nombre que se le da al tradicional grupo de músicos que tocan el sicu, instrumento de viento andino. Generalmente se emplean los instrumentos de zampoña y bombos. El sicuri es una escena mística colectiva, en la que se resalta la fuerza ante las demás bandas de los sicuris ejecutantes también del sicu. La danza de los sicuris era considerada un ritual de agradecimiento a la Pachamama. Ahí se gesta una de las razones que menciona en el artículo. El por qué muchos estudiosos solamente decían que los hombres deben tocar sicuris. Esto se debía porque la Pachamama es femenina y los hombres son masculinos. Entonces, para honrar la dualidad andina, ellos son los que deben tocar. Ellos dicen, ¿qué pasa si es que una mujer toca sicuri? Puede que, al ser ambas femeninas, la cosecha no iba a funcionar. Asimismo, la ausencia de la mujer en la interpretación del sicu en Puno podría explicarse mediante algunos mitos como el que es descrito por Carlos Sánchez, cuando realizó una entrevista a un representante de una asociación cultural local, que manifestó lo siguiente: la mujer al soplar utiliza la boca y a través de ella insufla el aire, con el cual se va parte de su vida, por lo que su pecho se vacía de aire y se seca. En otras palabras, si la mujer se dedica a la práctica musical, pierde su condición de madre, así como su dedicación permanente al hogar, separándose de él. Por ello, su pecho se seca y se desliga de su tarea de alimentar. Agregando también a esta postura, algunos investigadores han observado estas convenciones y han indagado sus causas y razones. Uno de ellos es Tomás Turino. En sus trabajos realizados en la comunidad de Conima, al sur de la región de Puno, entre los años 1985 y 1986, observó que las mujeres no tocaban los sicus y sus informantes explicaron que simplemente esta actividad no era de su interés o que su participación no era parte de las costumbres locales. Sin embargo, con el paso de los años, tal situación ha ido cambiando. Esto debido a la migración, surgiendo de ahí el proyecto Warmi Sicuris. El movimiento migratorio que se registra desde las regiones altiplánicas de la región de Puno hacia núcleos urbanos del sur del Perú, como las ciudades de Tacna, Moquegua y Arequipa, impulsa también la expansión del fenómeno sicuri hacia las ciudades mencionadas, donde se adoptan nuevos lenguajes, nuevos usos y nuevos discursos, en concordancia con los nuevos entornos. En ahí es donde las poblaciones migrantes y sus descendientes entran en contacto con formas de pensamiento que les plantean nuevos desafíos. Con esta migración es como llegamos al proyecto Warmi Sicuris. Este proyecto se ha convertido en una verdadera revolución cultural, no solo para el mundo andino, sino para toda la sociedad actual. Ser sicuri es una tradición ancestral, que no es propia solo de Puno, sino de todo el mundo altiplánico, hablándose de Perú, Bolivia, Argentina y Chile. A finales del siglo XX, tal función de las mujeres pasaba solamente de ser danzantes a intérpretes, ¿no? Observándose gran interés en ciudades como Lima y Arequipa. Es de esta forma que ellas pasan a ser intérpretes ya del sicu y surge también el interés de crear una nueva agrupación, dándose origen a otra nueva. Asimismo, si recurrimos a datos históricos, pues las mujeres antes de esta gran revolución cultural, como se menciona, solamente se encargaban de la ropa, de la alimentación y también de las labores logísticas de los grupos masculinos, ¿no?, de los sicuris. Bueno, ahora pasemos a la agrupación Aucasisa Warmi Sicuris, que es la agrupación femenina que ha tenido su fundación en Arequipa. Aucasisa Warmi Sicuris es la primera agrupación de sicuris conformada por mujeres, fundada en la ciudad de Arequipa.
Se formó a principios del 2017 con la iniciativa de dos de aquel cuarteto femenino que ya tenían experiencia en sicuris masculinos. Sus integrantes vienen de distintas ciudades surperuanas, como Puno, Arequipa y Cusco, e incluso algunas de ellas pertenecen a la comunidad LGTBI. Con la creciente participación de este grupo, en Aucas Sisa Warmi Sicuris, se van gestando diferentes posturas. Por un lado, tenemos a los grupos masculinos, quienes realizan sus presentaciones en rituales o festividades, ¿no? Mientras que los grupos femeninos suelen hacerlo en contextos de festivales de comida, en presentaciones de libros o incluso en marchas feministas y actividades relacionadas con la comunidad LGTBI. En términos generales, las mujeres tienen gran diversidad artística en el mundo de la música, pero se ha creado una cierta limitación en la responsabilidad de una mujer al momento de conformar una familia. Un dato o un punto interesante también a reconocer en esta parte es que los varones, por ejemplo, cuando las mujeres van creando lo que es el grupo, ¿no?, femenino, Aucas Sisa Warmi Sicuris, se menciona que estos grupos no respetan tal vez esa tradición que los hombres solían realizar. Por ejemplo, los varones mencionan, o los grupos masculinos mencionan, ¿no?, que ellos suelen utilizar en sus presentaciones o en los rituales o festividades los pantalones de bayetas y la vestimenta tradicional, y sugieren también que los grupos femeninos respeten ello y que puedan utilizar las polleras. Esta situación también ha ido cambiando con el paso de los años y se ha visto reflejada en las presentaciones que se tuvo, por ejemplo, cuando esta agrupación Aucas Sisa Warmi Sicuris estuvo en la festividad Virgen de la Candelaria, en donde tanto los danzarines y los músicos, en este caso todas las mujeres, tenían una vestimenta correcta. Y ahí es donde se observa, ¿no?, la presentación de cada una de las personas, de las mujeres, respetando lo que tanto reclamaba esa población masculina de los sicuris, que cada una de ellas tenía que aportar con la vestimenta tradicional. Ahora pasamos a la apreciación grupal acerca de este tema. Los conjuntos de sicuris conforman la cultura viva de los pueblos puneños de muy buena imagen y belleza dancística y musical en el altiplano peruano, promovidos por jóvenes y señoritas, e incluso son practicados y ejecutados por los niños. Por ello, la continuidad cultural es un factor importante que influye en el discurso de las mujeres al momento de escoger el grupo en el que van a tocar, reforzando así también nuestra identidad cultural que poco a poco se ha ido perdiendo, pero que con acciones como estas podemos llegar a reforzar aún más. Finalmente observaremos una pequeña interpretación musical acerca de esta agrupación femenina Aucas Sisa Warmi Sicuris.